Bueno, en el video anterior revisamos todos los parámetros que tenían que ver con la generalidad de nuestro proyecto, es decir, planos, los calibres de las barras que íbamos a utilizar y los concretos, las resistencias de concretos. En este video quiero que revisemos ya los parámetros, las variables que tienen que ver con el reforzamiento de las vigas. Pero antes de eso quiero que pasemos por los parámetros que nos ofrece el software para las columnas. Recuerda que el software pues hoy en día no tiene el diseño de las columnas, sin embargo, sí nos va a permitir configurar la resistencia de las columnas en nuestro proyecto. ¿Para qué? Para que cuando el PRODET identifique un apoyo tipo columna, pues revise que las barras que se desarrollen dentro de estos apoyos pues sean desarrolladas con la longitud correspondiente a la resistencia de concreto de la columna y no la de las vigas o los nervios. Entonces así poder encontrar ahorros significativos en nuestro proyecto. Entonces vamos a poder definir una resistencia de concreto general, por ejemplo, si todas las columnas de nuestro proyecto en todos los pisos, no sé, tienen 490 kilos por centímetro cuadrado, o si tenemos diferentes resistencias por nivel y entonces vamos a poder personalizar las resistencias de cada nivel. También nos va a preguntar por el acero de refuerzo, pero en este caso aún no aplicaría. Bueno, entonces ahora sí empecemos con los parámetros de las vigas. Quiero que vayamos de todo lo más simple a, digamos, esos parámetros que son un poco más complejos. Bueno, en la parte de generalidades vamos a ver todas las variables que controlan la física del problema, la cuantía mínima, el recubrimientos y también los materiales o las resistencias de concreto. En las variables que controlan la física del problema vamos a ver la altura efectiva del refuerzo, simplemente de la cara más traccionada vamos a ingresarle aquí cuál es la altura efectiva de ese refuerzo, la deformación mínima del acero más traccionado, esto es norma, pero ya viene completamente diligenciado. Incluso pues se podría modificar y ya correspondería a cada ingeniero justificar este parámetro y cualquiera de los que de ahora en adelante te vaya a mostrar que tienen que ver con la norma y que se podrían modificar. También vamos a ver la deformación última supuesta del concreto. Vamos ahora para la parte de cuantía mínima de vigas. Esta cuantía mínima le podríamos decir al software desde que esté apagado. Entonces le estamos diciendo al PRODET, usted calcúlela con los requisitos de la norma. Pero si le aprendemos, es decirle al PRODET, no quiero que aplique los requisitos de la norma, quiero que apliques cualquier cuantía mínima que te estoy entregando acá. Y con esto el software va a proponer el refuerzo principal o el refuerzo mínimo en las vigas. En este caso dejémoselo apagado. En la parte de geometría vamos a ver lo que te decía ahorita, recubrimientos, recubrimiento inferior, recubrimiento superior, recubrimiento lateral y en el caso de las barras que quedan al final pues en los extremos de nuestras vigas, pues cuál es el recubrimiento lateral de estas barras. También vamos a tener dos opciones para decirle al software que calcule la distribución de barras en las capas de refuerzo. Es decir, aquí estos parámetros son muy importantes porque aquí el software va a calcular todo el acero que cabe en nuestras secciones de vigas. Entonces, el PRODE tiene dos formas de cálculo. La primera es a partir de separaciones mínimas entre barras. Entonces aquí sería esta S1, sería la separación entre barras, la C2 entre capas, que sería este segundo parámetro. Y esto es una separación libre que el software va a respetar, va a mantener durante todos nuestros elementos. Es importante que sepas pues que la norma tiene unos requisitos que debemos cumplir respecto a esto. De hecho, como te dije, pues la plantilla ya viene cumpliendo la norma, pero en determinado caso pues podrías venir a cambiar esta separación y ajustarla pues a tus necesidades. Sin embargo, también el PRODE te va a ofrecer la opción de que le ingreses cuál es la cantidad de barras que caben para cada una de las bases del proyecto. Entonces el PRODET va a cargar todas las bases de las secciones transversales de nuestro proyecto y nos va a permitir aquí, por ejemplo, personalizar el número de barras. Entonces le podemos decir que en una base de 10 centímetros cabe una barra, de 12 pueden caber dos, de 15 caben dos, ¿sí? 50 caben 10, en 40 cabe 8, estoy poniendo cualquier ejemplo. Sin embargo, es muy importante que sepas que ya aquí, cuando activamos esta metodología de cálculo, pues entonces aquí ya el software no va a garantizar que esas barras quepan y te toca a ti como usuario, pues garantizar que este acero efectivamente sea colocable. Entonces, pues por lo más recomendable es decirle que sencillamente no, dejarle que el PRODET calcule todo el acero colocable, porque él va a garantizar que este refuerzo quepa
obviamente en función de estas separaciones y que sea colocable. Finalmente, entonces vamos a ver los materiales. Materiales, vamos a ver una pestaña muy parecida a las columnas. Vamos a poder definir una resistencia de concreto global para todas las vigas. O si tenemos diferentes resistencias de concreto por niveles, pues entonces aquí lo vamos a poder personalizar. Finalmente, acero de refuerzo, resistencia de fluencia y módulo de elasticidad, todo para el cálculo de los parámetros de diseño. Vamos ahora a la parte de desarrollo. Listo, quiero que sigamos con la de desarrollo porque aquí hay algunas variables que se relacionan ahorita con el refuerzo en flexión. Longitudes de ganchos, vamos a ver que para cada calibre que definimos en nuestra librería, entonces vamos a tener la posibilidad de personalizar el gancho a 90 grados, gancho a 180 grados. Recuerda que el PRODET va a identificar que cuando el gancho a 90 grados no quepa, entonces va a proponer un gancho a 180 grados. Longitudes de desarrollo para barras con gancho. Para cada resistencia de concreto vamos a tener la posibilidad de personalizar esas longitudes de desarrollo. Es muy importante, recuerda que si creas nuevos materiales o si eliminas y luego los vuelves a crear, entonces estos datos, estas tablas aparecerán vacías para esas nuevas resistencias y deberás venir a diligenciarlas para que no generen errores. Longitudes de desarrollo. Estas longitudes de desarrollo se emplean para la extensión de las barras, para el anclaje de las barras, para revisar si una barra desarrolla dentro de un apoyo o no. Aquí simplemente se ingresan las longitudes de desarrollo rectas para barras rectas y vuelve y juega lo mismo que te expliqué con longitudes de desarrollo para barras con gancho cuando creas un nuevo material. Finalmente, fíjense que el software nos permite también personalizar las longitudes de traslapos. Y fíjense qué diferencia longitudes de traslapos de longitudes de desarrollos. ¿Por qué? Porque el software está pensando, tiene la filosofía de que todos los traslapos, absolutamente todos, sean clase B. De acuerdo a la terminología de la norma colombiana, serían clase B. Porque pues todas las barras serán traslapadas en el mismo punto. No estoy diciendo que las barras del acero superior sean traslapadas en el mismo punto del acero inferior, no, pero todas las barras del acero inferior serán traslapadas en el mismo punto, todas las barras del acero superior también serán traslapadas en el mismo punto. ¿Por qué? Porque el software pretende que estas longitudes de desarrollo sean calculadas con la metodología de cálculo refinada del reglamento, no con las expresiones generales y tradicionales de la norma, porque esas son muy conservadoras, sino que calcules las longitudes teniendo en cuenta la separación de las barras, el recubrimiento, porque de hecho esas longitudes, siendo clase B, son muy parecidas, por no decir menores, a las clase A de el método tradicional. De hecho, el método tradicional es una simplificación del método refinado y entonces, por lo tanto, aquí el software te va a entregar, de hecho, unas longitudes de desarrollo que cumplen con el método refinado, riguroso del reglamento, para que pues encontremos bastantes ahorros, porque inclusive siendo clase B, pues las longitudes son iguales a las longitudes clase A. Entonces, muy importante, estas longitudes serían para hacer traslapos clase B, pero con el método refinado, riguroso del reglamento. Bueno, ahora vamos para el refuerzo a flexión. Igualito, vamos a ir de los parámetros más simples a los parámetros un poco más complejos. Entonces empecemos con longitudes de varillas. Vamos a ver 3 parámetros. Básicamente con estos 3 parámetros le vamos a decir al software cuáles son las longitudes posibles dentro de nuestro despiece, dentro de nuestro reforzamiento. Le vamos a entregar una máxima, una antes de la máxima y unos múltiplos de longitud. Entonces con los múltiplos de longitud vamos a, digamos, a descomponer todas las posibilidades entre 1 metro hasta, en este caso, 12 metros en múltiplos de esta longitud. Entonces, si le decimos, por ejemplo, múltiplos de 1 metro, existirán barras entre 1 y 12 metros que tengan esos múltiplos. Entonces, 2,3, 7,1, 9,4, 3,9, ¿sí? Todas esas longitudes estarán permitidas. ¿Qué es longitud antes de la máxima? Que le estamos restringiendo que las longitudes mayores a esta y menores a esta no puedan existir para reducir un poco los desperdicios. Entonces, en estos casos, yo estoy diciendo que no existen longitudes mayores a 10,5 y menores a 12. Obviamente la de 12 sí existiría. Entonces, por ejemplo, múltiplos de 50 centímetros, no existiría 11 metros ni 11,50, pero sí existe 10,5 y 12 metros. Pero, por ejemplo, múltiplos de 1 metro, no existiría 11, ¿sí? De hecho, 10,5 tampoco existiría, existiría 10 y 12 metros, ¿sí?
Entonces con esto controlamos cuáles son las longitudes posibles o permitidas en nuestro reforzamiento. Ahora vamos al calibre de las varillas. Vamos a poderle definir un calibre mínimo, un calibre máximo. Vamos a suponer, por ejemplo, que el mínimo número 4, el máximo de pulgada, y vamos a poder definirle una diferencia máxima de calibres en el elemento. Eso quiere decir que cada que el PRODET identifique una zona en donde pues, demanda diferentes calibres, no va a generar una combinación que no cumpla estos calibres. Por ejemplo, si aquí le ponemos 2 calibres, diferencia de 2 calibres, él no va a generar una combinación o no va a generar una zona de reforzamiento, por ejemplo, con una número 4 como la tenemos acá y una de pulgada. No, si él encuentra que necesita la de pulgada, pues entonces va a ir a buscar los calibres que cumplan esta diferencia, en este caso 7/8 y 3/4. Bueno, en la parte de los ganchos, entonces vamos a tener 3 parámetros. Estos dos últimos son muy simples. Básicamente es cómo se dispone el refuerzo principal en los voladizos. Si siempre se va a colocar gancho para el refuerzo superior o si siempre se va a colocar gancho para el refuerzo inferior. Simplemente de aquí lo activamos o lo desactivamos. La primera opción, permitir ganchos en apoyos intermedios, es una variable muy interesante que tiene el software porque con ella, al activarla, pues vamos a poder encontrar ahorros en nuestros reforzamientos. Y tiene que ver con aquellos proyectos en donde estamos diseñando el cortante sísmico de las vigas por la metodología del cortante por capacidad o el cortante que se obtiene a partir de la resistencia a flexión de los extremos de los vanos de las vigas. Entonces, en estos casos, si se lo tenemos activado, el software va a revisar si aquellas barras que se extienden rectas y que entran a unos vanos en donde no se necesitan, pues es mejor entonces colocarlas con gancho para que no generen un sobrecosto en términos de estribos en el material porque pueden afectar el cortante que se obtiene de las resistencias. Entonces, en estos casos, el software va a verificar si extender recta el refuerzo no daña los estribos y si encuentra incrementos en los estribos, pues mejor coloca el gancho. Y si no encuentra incrementos en los estribos, pues la deja recta para conservar pues como su simplicidad constructiva. La última pestaña, configuración del refuerzo a flexión en las vigas, es la configuración avanzada. Aquí están pues como todos esos parámetros que sí son un poco más complejos, pero que aquí los vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces vamos a arrancar también desde lo más simple hasta lo que es un poco más complejo. Emplear barras con cabeza, si se lo activamos quiere decir que no vamos a tener barras con gancho, sino con esas cabezas pues que son roscadas o cabezas mecánicas. Si le decimos que no, simplemente se seguirán utilizando los ganchos. Aquí vamos a ver el factor de modificación de longitudes de desarrollo por localización del refuerzo. Recuerda que la norma nos dice que cuando tengamos 30 centímetros de concreto por debajo de una barra, pues debemos afectar la longitud de desarrollo, en este caso por un 1,3, porque serían pues como las barras altas. Entonces aquí se lo podemos activar o desactivar y decirle pues cuál es el factor. Este es uno de esos casos también en donde pues podrías modificar lo que nos dice la norma y que te correspondería a ti justificarlo. Bueno, los empalmes de barras, aquí tenemos opciones de cómo se solucionan esas barras que tienen una longitud mayor a la máxima. Entonces puede ser por traslapos o empalmes mecánicos. Si le activamos empalmes mecánicos, se desactivan los traslapos. Si lo desactivamos, se activan los traslapos. Entonces empalmes mecánicos, si lo activamos, el PRODET nos va a permitir limitar esas zonas donde queremos que se empalme el refuerzo. Recuerda que la norma pues nos permite hacerlo en cualquier parte, inclusive dentro de nudos, desde que sean empalmes tipo 2. Sin embargo, pues aquí el PRODET también nos va a permitir que con nuestro criterio pues restringamos la posibilidad de esa zona. Le vamos a poder decir, por ejemplo, que ninguna zona es prohibida o que no nos empalmen apoyos y en zonas confinadas y bueno, otras opciones. Bueno, si se lo apagamos, entonces se activan las opciones de empalmes por traslapos. Los empalmes por traslapo, recuerda por ejemplo que en vigas DMO, en vigas con capacidad moderada de disipación de energía, pues la norma nos admite traslapos dentro de la zona confinada de las vigas. Pero aquí podemos controlar cuánto queremos que esos traslapos ingresen en las zonas de las vigas, en las zonas confinadas de las vigas.
De entrada te cuento que al PRODET no le gustan los traslapos en zonas confinadas. Él va a intentar por todos los medios no hacer un traslapo en zona confinada. Sin embargo, en esos casos en donde no tenga otra opción que hacerlo dentro de una zona confinada, siempre respetará estas zonas que le admitimos de la zona confinada. En este caso, si le decimos el 60%, él va a dejar siempre un 40% de la zona confinada en donde nunca va a generar traslapos. Bueno, esta opción también que se activa y se desactiva es para traslapar barras aun si la longitud es menor a la máxima. ¿Esto cuando pasa? Por ejemplo, cuando tenemos elementos muy cortos en donde no se requiere un traslapo, pero por ejemplo que la longitud nos da 9.2 metros, ¿sí? Entonces, supongamos que nuestro proyecto quisimos estandarizar todas las barras a 1 metro. Entonces 9.2 no cumple con esta estandarización. Entonces habría que llevarla a 10 metros, pero la viga es corta y entonces 10 metros quedaría por fuera el refuerzo. Así que el software nos da la opción de que estas barras, cuando él identifique esta situación, pues entonces se traslapen, esa de 9.2 que no era necesario traslaparla, se traslape ahora sí para generar dos barras que sí cumplan con la estandarización de los múltiplos de la longitud. Bueno, y este tercer factor de mayoración de traslapos que quedan en presencia de refuerzo adicional, recuerda que al principio estuvimos hablando de las longitudes de traslapos. Estas longitudes de traslapo que eran clase B y que incluso, pues siendo clase B, eran iguales a las clase A porque se habían calculado con el método refinado de la norma. Entonces, estas condiciones, estas longitudes, pues únicamente cumplen cuando el traslapo no se hace con más refuerzo, es decir, se traslapa solamente el refuerzo principal. Pero si esa zona de traslapo se encuentra con más refuerzo, con refuerzo adicional, pues entonces allí ya no se cumple y entonces la longitud daría 1.3 veces que la longitud que habíamos dicho en un principio. Entonces aquí le vamos a poder decir cuánto se mayoran esos traslapos. De hecho, recuerda que esos que teníamos ahorita diligenciados que nos entrega la plantilla de PRODET cumplen perfectamente para el método refinado cuando se calcula con una separación entre barras de 3 centímetros. Entonces, por lo tanto, aquí podría pasar que cuando se encuentre refuerzo adicional ya esas no cumplan, pero cuando se hacen los cálculos otra vez con esa misma separación de 3 centímetros, pues entonces se encuentra que los factores de mayoración es 1.3 veces la longitud del traslapo y entonces aquí digamos que estaríamos cubiertos. También te cuento que al PRODE tampoco le gusta hacer traslapos en zona de presencia, en zona de refuerzo adicional. Entonces él intentará también por todos los medios no hacer traslapos en estas zonas. Sin embargo, si le toca, si no hay de otra, pues entonces ya sabe que ese traslapo no va a ser la longitud que tenemos allá en la tabla, sino que va a ser 1.3 veces esa longitud. Bueno, ahora vamos a ver los parámetros de la configuración del refuerzo principal. El refuerzo principal es ese que satisface la cuantía mínima o el refuerzo mínimo también llamado. Entonces el software nos va a dar unas opciones aquí para personalizarlo. Primero es que cuando tenemos apoyos muy largos, columnas muy largas o pantallas o muros, pues el software nos podría dar la opción de partir ese refuerzo, partir el refuerzo para que no cruce toda esa longitud, que en teoría pues ahí no se necesita. Y simplemente ese refuerzo se ancla en esos apoyos, una longitud correspondiente a la longitud de desarrollo. Bueno, y si es a refuerzo superior con los 30 centímetros por debajo de concreto, entonces sería la longitud de desarrollo por 1,3. Entonces aquí le vamos a decir cuál es esa longitud a partir de la cual queremos que él nos corte ese refuerzo. Entonces, por ejemplo, en apoyos de 4 metros ya empieza a cortar el refuerzo. Entonces aquí le ingresaremos esa longitud de los apoyos. Podemos hacer cuentas de 2 veces la longitud de desarrollo. Bueno, ahí digamos que depende de cada ingeniero. Bueno, también vamos a ver que el PRODET calcula el refuerzo principal, el refuerzo mínimo, buscando la mayor economía posible, pero teniendo en cuenta la cuantía mínima, ¿sí? Entonces, él va a proponer una cantidad de barras y un calibre que es el más barato desde el punto de vista de la cuantía mínima, pero ese puede ser que no nos guste. Por ejemplo, a mí no me gustaría un refuerzo o un refuerzo principal que me genere que todo el refuerzo adicional esté en segunda fila. Entonces, en esos casos yo podría
personalizar, decirle al PRODET, venga, yo no quiero que usted me calcule el refuerzo principal, yo mismo se lo voy a entregar. Entonces le podríamos decir que para todas las secciones del proyecto tiene un refuerzo, por ejemplo 10 barras de 7 octavos, obviamente no siempre tenemos un proyecto en donde hay una única sección, sino que necesitamos afectar es únicamente ciertas secciones, personalizar el refuerzo para ciertas secciones. En esos casos, entonces vamos aquí a esta opción, vamos a seleccionar unos niveles o todos los niveles si es del caso, en donde queremos que esto se aplique y vamos a venir a seleccionar la sección que queremos modificar el refuerzo principal. Entonces le podemos decir que la de 40 por 45, pues entonces tenga, por ejemplo, 2 número 7, 2 de 7 octavos, y entonces así el PRODET calculará teniendo en cuenta la cuantía mínima para el resto de secciones, pero para esta sección aplicará el refuerzo que nosotros le dijimos que queríamos que tuviera. Bueno, ahora vamos para la redistribución de momentos. La redistribución de momentos simplemente es un parámetro que se activa o se desactiva y se define el porcentaje máximo de redistribución. Recuerda que la norma colombiana dice que máximo un 20%. Te advierto también que cuando actives la redistribución de momentos, tus despieces pueden demorarse un poco más, porque recuerda que para cada elemento se generará un despiece con redistribución y sin redistribución. Y solamente cuando se encuentre que redistribuyendo los momentos se encuentran economías en el elemento, entonces se aplica la redistribución, y cuando no se encuentran economías, pues no se aplicará la redistribución. También podemos encontrar algunos elementos en donde el PRODET nos reporte porcentaje de redistribución menores al máximo, pero sencillamente porque él encontró que para ese porcentaje de redistribución se encontraban economías y para uno mayor pues ya no era económicamente mejor. Ahora vamos para estos parámetros que es unión de refuerzos adyacentes de diferentes calibres. Bueno, los refuerzos adyacentes son entonces estos casos en donde tenemos una barra muy pegada a otra, una barra incluso tocándose o inclusive pues esas barras traslapadas entre comillas, porque no es ningún traslapo, sino que quedan únicamente ahí sobrepuestas. En estos casos, entonces, el PRODET nos va a permitir simplificar el reforzamiento al unificar barras de diferentes calibres que estén ahí pegaditas, que sean adyacentes. Desde que se cumpla esa diferencia de calibres, por ejemplo, esta diferencia entre estos dos barras es un calibre, si esa diferencia se cumple, entonces generará una única barra que cubre la longitud total de esas dos barras del calibre mayor. ¿Cuándo va a hacer esto el PRODET? Obviamente cuando no genere un traslapo, es decir, por ejemplo, que esta barra hubiera sido de, no sé, 8 metros y esta barra hubiera sido, por ejemplo, de 5,50 metros, pues entonces aquí ya nos hubiera generado una barra de aproximadamente 14 metros y entonces se generado un traslapo, pues ahí ya hubiera salido más costoso esa unión y ahí no lo hubiera hecho. Sin embargo, desde que no se generen traslapos, pues entonces, bueno, y también se mantenga esa diferencia de calibres, entonces este refuerzo pues se unificará para simplificar el diseño. Esto también puede pasar en el refuerzo principal cuando pues es necesario en alguna zona elevar los calibres del refuerzo principal, subirlos para atender una zona del elemento pues con alta demanda de refuerzo en flexión. Entonces en estos casos el software los unirá con la varilla de mayor calibre. Simplemente aquí le vamos a dar cuál es esa diferencia de calibres permitida para unir esos refuerzos. Entre mayor diferencia le demos, pues entonces va a poder unificar refuerzos mucho más grandes con calibres mucho más pequeños. Entonces, recomendable dejarlo siempre en diferencias bajas. Bueno, y aquí tenemos las últimas opciones del refuerzo a flexión. Vamos a hablar de esta primera opción, opciones de reforzamiento. Para esto vamos a ver la siguiente imagen. Cuando estamos reforzando una zona de un elemento, pues entonces tenemos diferentes formas de cómo atender ese refuerzo. El primero podría ser concentrar lo máximo posible en primera fila. Refuerzo en primera fila te lo estoy mostrando en azul. Entonces vamos a colocar lo que más se pueda, los calibres más grandes, la máxima cantidad de varillas en primera fila, y lo que nos quede faltando, que sería lo rojito, sería en segunda fila. Sin embargo, fíjate en las sombras, en la parte sombreada de esos cajoncitos, todo eso es desperdicio de longitud de varillas, la parte sombreada azul y la parte sombreada roja.
Cuando escalonamos el refuerzo, lo que estamos es buscando diferentes combinaciones entre calibres, por ejemplo, no colocar tanto en primera fila, pero sí más en segunda fila, para que nos ajustemos más a las formas de esos diagramas de áreas de refuerzo a flexión y entonces poder encontrar eficiencias. Esto con PRODET es muy sencillo, porque simplemente le vamos a decir opción 2, esta sería la opción 1, sería concentrar lo máximo en primera fila, y la opción 2 es escalonar para encontrar eficiencias. Y aquí el PRODET pues entonces va a empezar a generar un montón de combinaciones, que refuerzo en primera fila 3/4, en segunda fila de pulgada, o 3/4 y 7/8, y así un montón de combinaciones para encontrar la más económica. Entonces para esto el PRODET lo único que nos va a pedir, si le seleccionamos la opción 2, nos va a pedir es un máximo calibre en primera fila. ¿Por qué? Porque sería como el umbral. Cuando él identifique que necesita más que eso, va a empezar a generar ese montón de combinaciones para encontrar las eficiencias. Si le decimos, por ejemplo, que queremos concentrar lo máximo en primera fila, pues aquí ya no escribiremos nada, ya no hay necesidad de seleccionar ningún calibre. Pero entonces la opción 2, digamos que es la que conlleva a las mayores eficiencias en el reforzamiento. Sin embargo, sí puede llegar a pasar a que encontremos unos despieces un poco extraños a los ojos de nosotros, que digamos, ve, en segunda fila quedó de pulgada y en primera fila de 5/8, por ejemplo. Entonces, eso puede parecer un poco extraño, pero recordemos que esto lo hace el software para encontrar eficiencias, optimizar ese refuerzo. Esta segunda variable, generar segunda alternativa de reforzamiento, es muy chévere también, porque recuerda que a lo largo de todo el formulario hemos configurado muchas cosas que limitan el reforzamiento. Entonces, por ejemplo, en los calibres, supongamos que le hubiéramos dicho calibre mínimo y calibre máximo de 3/4, es decir, todas las varillas son de 3/4, todos los elementos tienen barras de 3/4, pero pues podemos tener algún elemento que requiere más acero que el que se lograría con calibres de 3/4. Entonces, en esta generar segunda alternativa de reforzamiento, es decirle al PRODET que luego de haber reforzado, pues que identifique esos elementos en donde no fue posible cumplir las solicitaciones o las demandas de refuerzo en flexión con esos calibres, y que ya queremos que utilice un nuevo calibre máximo, es decir, como abrirle las posibilidades. Entonces le podemos decir pulgada o pulgada y cuarto, lo que sea, para que él intente con una nueva alternativa ya ahora sí solucionar ese reforzamiento. Y esto lo que nos va a permitir es, por ejemplo, estandarizar mucho nuestro proyecto, porque digamos que la mayoría del proyecto será resuelta con estos calibres, y ya después únicamente las que no fue capaz, pues entonces vendrá a solucionarlas con este nuevo calibre. Pero también la podríamos apagar si estamos seguros pues de que estas condiciones aplican para todo el proyecto. Ya con esto cerramos las variables de refuerzo en flexión, y vamos para la parte de los estribos, que los estribos pues son un poco más simples. Estribos mínimos, entonces aquí vamos a configurar cuál es el refuerzo transversal que como mínimo se va a colocar en nuestros elementos. Cantidad mínima de ramas, ya sea que se necesiten o no por solicitaciones de cortantes, se van a colocar las 2 o las 3 las que coloquemos aquí. Y esta separación mínima de los estribos es una separación en la cual estamos diciendo al PRODET que si se requiere una separación menor por solicitaciones de cortante, que preferimos que suba calibre a que pegue más esos estribos. Es decir, yo tengo un cortante que me demanda estribos cada 7 centímetros y le di separación mínima de 10. En esos casos, entonces el PRODET va a preferir subir el calibre para lograr separaciones que como mínimo estén separadas 10 centímetros. Esto de la separación mínima de estribos, entonces el PRODET sí va a poder, digamos, violar esta separación, pero únicamente en las zonas confinadas, porque ahí los requisitos de la norma pues son prioritarios a esta separación. Si la norma dice son estribos cada 7 centímetros en zona confinada, pues el PRODET va a respetar eso y los va a colocar cada 7. Pero esta separación mínima entonces aplica es para esas zonas en donde es la solicitación acortante la que está mandando la separación. Bueno, aquí ya vamos a ver los calibres mínimos y máximos de las ramas internas, de los estribos cerrados. Simplemente aquí les las opciones para personalizarlos. En la configuración avanzada, entonces vamos a ver aquellos requisitos de la norma. Por ejemplo, la distancia del primer estribo a cara del apoyo, 5 centímetros. Ahí simplemente es a cuánto pongo yo el primer estribo.
Recuerda que también la norma nos pide estribar el elemento cuando se supere el porcentaje de FIBC. Esto en vigas pues ya siempre está cubierto, pero sobre todo para nervios, simplemente aquí está el parámetro. Bueno, en cuanto al refuerzo transversal mínimo, le podemos decir al PRODET que ya sea si se necesita o no se necesita, pues nos coloque los estribos de la cantidad mínima de ramas con el calibre mínimo separados a esta distancia, es decir, no vamos a tener estribos separados más allá de esta distancia. Bueno, en los voladizos podemos decirle si queremos que confine o no, pues que genere zonas confinadas en los voladizos. Esto obviamente si el apoyo es tipo columna, pero se lo podríamos personalizar desde esta opción. Y finalmente pues tenemos las metodologías o los requisitos de la norma para brindar apoyo lateral a las barras dentro de las zonas confinadas. Esto es solamente para las zonas confinadas. Entonces, aquí están los dos requisitos de la norma: apoyar las barras separadas una distancia mayor a la especificada, que en este caso viene 15 centímetros. Esto es que las barras que estén más separadas de 15 centímetros de una barra que esté apoyada lateralmente, entonces debe tener una ramita adicional, y entonces por eso es que por ejemplo en las bases ya de 50 centímetros se hace necesario pues esa tercera rama. Pero también está el otro requisito: apoyar barras de esquina y barras alternas, es decir, una barra sí, una barra no, una barra sí, una barra no. Entonces esto nos podría generar pues más ramas intermedias. O si es del caso, si tenemos algún proyecto en donde esto aplique, pues entonces le podemos decir que no brinde apoyo lateral adicional. Ya nos corresponderá a nosotros pues justificar el empleo de cada uno de estos requisitos. Con eso entonces terminamos la parte de los parámetros de configuración de vigas. Ya vamos a ir en el siguiente video para los parámetros de configuración de nervios. Básicamente son los mismos de las vigas y hay unos adicionales, hay unos que cambian, pero ya por allá vamos a pasar más rápido.